Muy bien, los que han escrito algunas ideas en la primera columna, lo que sé del enlace químico, ¿se pueden compartir una idea de lo que escribieron? Empezamos, Nicole. Que hay tres tipos de enlace covalente, covalente polar, no polar y el iónico. Muy bien, gracias. Alexandra. En mi caso, cuando vimos este tema, utilizamos el diagrama o la estructura de Lewis para representar su estructura. Ok. ¿Y recuerdas en qué consistía el diagrama de Lewis? Sí, cuando había un compuesto, poníamos una especie de rayitas, vamos a ponerla así, o puntitos que representaban los electrones y debía estar en objetos generalmente, aunque habían ciertas excepciones. Ok, muy bien. Ruth. Yo puse que en el proceso de enlaces químicos los electrones ceden, perdón, los átomos ceden electrones de la capa de valencia. Ok, gracias, Ruth. Isaac. Ok, yo empecé por lo que recordaba de que era un enlace químico, que era como la interacción activa entre los átomos y las moléculas, que confieren cierto grado de estabilidad en los compuestos. Y luego puse que existen tres tipos que, bueno, que yo conozco, que son los enlaces covalentes, los enlaces covalentes no polares, los enlaces iónicos, y que estos pueden ser representados por la estructura de Lewis. Gracias, Isaac. Yacibel. Bueno, yo escribí que existen enlaces fuertes y enlaces que son un poco más débiles y que el agua está unida por enlace covalente. Muy bien. Laura. Que el enlace químico se da entre dos o más átomos y gracias a ello se forman las moléculas. Bien. Reggie. Profesor, que en el enlace covalente hay polar, no polar, electrónico. Están como elementos principales el sodio y el cloro. Y en el metálico, todos los metales, la mayoría de los metales. Ok. Yomaris. Que el enlace iónico es el que un átomo da electrones y el otro los recibe. Lauris. Joan. Puse que el enlace covalente es uno de los más fuertes y que el iónico, por el contrario, es fácil de romper. Mariet. Puse que los enlaces químicos son átomos unidos para formar compuestos, que existen los covalentes, que son los que comparten electrones, que tenemos simple, doble y triple, dependiendo de los átomos compartidos. Gracias, Héctor. Yo puse que existen tres tipos de enlaces químicos, el sencillo, el doble y el triple. Bien. David. Puse que los enlaces químicos pueden ser covalente, iónico y metálico. Y esto unen a los átomos. Bien. Dalvis. Yo puse que
El enlace químico es una fuerza que une a los átomos, sean iguales o distintos, y que se clasifican en enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlaces covalentes no polar. Muy bien, gracias, Dalvis. Pasemos a la segunda columna. Lo que quiero saber, quiero recordar, quiero entender, quiero profundizar, no me quedó claro, etcétera. Yanelis. Yo me gustaría recordar cómo era que se realizaban los problemas conforme a los enlaces químicos. Problemas específicamente, ¿cuáles, Yanelis? Bueno, ¿cómo se realizaban los puntos a enlazar y eso, pues? Ah, ok. La representación. Sí, eso, profe. Thais. Emanuel. Me gustaría saber, o sea, yo di enlaces, pero me gustaría saber y aprender más a fondo cuando la unión de cada uno de ellos, recordar estas uniones, en específico de todos los tipos de enlaces, los covalentes, los iónicos y... Gracias. Romel. Sí, bueno, profesor, a mí me gustaría recordar, la verdad, es lo mismo que mi compañera, el tipo de representación de los enlaces, porque la verdad no recuerdo mucho de eso. Okay. Erika. Danilet. Sí, profesor. Bueno, yo escribí una pregunta en base al enlace iónico, porque recuerdo haber escuchado redes iónicas y entonces no recuerdo qué eran en sí las redes iónicas. Muy bien. Alexandra Guzmán. Bueno, en mi caso, yo di el enlace químico, pero no recuerdo muy bien a la hora de colocar los puntos y el tipo de enlace que debía tener cada uno, así que eso es lo que me gustaría reforzar. Ana. Pues para los enlaces para las estructuras de Lewis, lo de la geometría de los átomos, de los electrones. Ok. Lina. ¿A qué se debe la estabilidad de los enlaces y por qué? Mariana. Shanice. Buenos días, profe. Yo quizás no recuerdo muy bien lo de la estructura de Lewis. Yo me recuerdo que la di, pero como quisiera reforzarlo un poco más. Yerenis. Ok, profe, yo quisiera recordar cómo identificar cada tipo de enlace. Muy bien. Samira. Bueno, yo quisiera también recordar y reforzar, por ejemplo, sé que el enlace iónico es con el símbolo de Lewis y en el covalente se comparten electrones, pero no recuerdo muy bien cómo se hacía, no era mi fuerte y quisiera reforzar eso. Ok. Profe, Melanie. Sí, Lauris. profe, yo quisiera recordar sobre los enlaces dobles y triples. Antes me llamó, pero no, estaba buscando un lápiz y una pluma, por eso no le contesté. Ok, Lauris, gracias. Melanie. Quisiera recordar la electronegatividad en cada tipo de enlace. Roslyn. Buenos días, profesor. En mi caso, sí recuerdo haber dado esto en la escuela, pero
recuerdo que fue un tema que se tocó rápido y me gustaría reforzar más. Joyce. Nayeli. Bueno, gracias por sus aportes. En realidad, el concepto de enlace químico, según el propio Linus Pauling, es, si no el más, pero entre los primeros 2 o 3 conceptos más poderosos de la química. ¿Y con base a qué se puede enunciar eso? Justamente hay una pregunta de fondo. ¿Por qué los átomos se unen? ¿Por qué prefieren estar unidos? Son esas ideas, razonamientos que uno le dice, la naturaleza muestra que es de esa manera. El científico intenta explicarse cuál es la lógica que hay detrás de eso, que la tendencia es a la unión, lo que ustedes han mencionado aquí como unión, interacción, fuerza. Entonces es bien interesante porque dependiendo de dónde leas, puede que te definan el enlace con la primerita palabra en la definición, que te digan es la unión entre tal, es la fuerza tal, es la interacción. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es todo eso al mismo tiempo o es mejor decir que es interacción o es mejor que decir fuerza o es mejor que decir unión? Esto es muy, muy interesante. Bueno, para los que somos químicos y estudian química, ¿no? Entonces ahora el documento que nos va a permitir completar la tercera columna, que es la que indica la A, lo que aprendí o que aprendí. Recuerden que estamos utilizando la estrategia SQA. La S significa lo que sé o creo saber. La Q, lo que quiero saber. Y la A, lo que aprendí. Entonces, el documento que nos va a guiar y con el cual usted va a contrastar estas ideas que anotó anteriormente, ya está en la plataforma y se llama justamente enlace químico. Así que los voy a invitar a que revisen ese documento para completar la tercera columna y seguimos conversando a las 9. ¿Les parece? Ok, profe, gracias. Ok, profe. Listo, pues entonces seguimos conversando a las 9. Ok, profesor. Como siempre, los que pueden abrir su cámara, se los agradeceré. Muy bien, el documento que han estado leyendo, vamos a comenzar por las anotaciones que hayan hecho sobre aspectos que le llamaron la atención, que desconocían, que no representan la idea previa que tenía, etcétera. Comenzamos. Nicole. Que el enlace covalente, iónico y metálico forman redes. ¿Eso lo desconocías? Sí, no sabía eso. Ok. Alexandra. Pues aquí reforcé lo que había mencionado antes sobre el significado de enlace químico, que es una fuerza eléctrica, y luego busqué aparte y que esta fuerza eléctrica se da con la ley de Coulomb. Ok. Ruth. Bueno, profe, yo reforcé también lo que decía Nicole, que yo no sabía lo de las redes metálicas y redes iónicas. Y que esas sustancias, la metálica y la iónica, tenían alto punto de fusión
y la covalente tenía bajo punto de fusión. Ok, ahí de las tres cosas que han comentado, podemos ir reorganizando la parte de la información que ustedes tienen en este momento. Cuando se habla del tema de enlace, normalmente, y como ustedes lo anotaron, en las ideas previas que compartieron, decía que ocurre entre dos o más átomos y forman moléculas. Entonces ya aquí hay una primera observación. Cuando se habla de redes, tendríamos que preguntarnos, en esas redes, ¿cuáles son las entidades elementales que existen? Si son solo moléculas. Si pensamos, por ejemplo, en el cloruro de sodio, en esa red, ¿qué existen en cada punto de esa red? ¿Qué entidad elemental? Recuerden que para uniformar criterio, aquí llamamos entidades elementales en química a tres cosas. ¿Cuáles son? Moléculas, iones y átomos. Correcto. Átomos, moléculas o iones. En el cloruro de sodio, ¿qué existen en la red, en los puntos de la red? Iones. Iones. Iones sodio, iones cloruro. Ahora, cuando pensamos en una red, visualmente nosotros debemos tener una imagen, ¿no? O sea, usted puede imaginar una red como una conexión de múltiples puntos. Usted puede decir, bueno, en los términos cotidianos decimos que hay una red de supermercados, hay una red, la red de internet, etcétera. O sea, que da la connotación, y la palabra red, literalmente, cuando hablamos de una red, es algo que está unido en distintos puntos y la estructura se repite y eso es una red. Entonces, esa imagen mental ya nos dice que no es necesariamente que un sodio está unido a un cloro. Sino que los iones sodio y los iones cloruro están organizados dentro de una red. Y que esa red tiene diferentes dimensiones. Pueden ser redes gigantes en términos de la estructura. Cuando pensamos en vez de iones, podemos pensar donde existan átomos. Por ejemplo, el carbono organizado en el grafito, en el diamante, o cada una de esas formas que tiene el carbono para formar. Han oído hablar de las buquibolas, ¿no? Los fulerenos, los nanotubos de carbono. ¿Lo han oído hablar o mencionar o visto una imagen? Entonces, todas las uniones de esos átomos en el espacio también configuran redes. O podemos tener también redes moleculares, donde en los puntos de redes existen moléculas. El otro punto a destacar aquí que mencionaba, creo que Ruth, sobre los puntos de fusión. Normalmente se tiende a enseñar o a pensar que tal o cual enlace presenta mayor punto de fusión que el otro, como si fuera una regla general y que se tiene que cumplir. Eso no es así. Puede que haya compuestos iónicos que tienen puntos de fusión muy elevados, pero puede que haya redes moleculares que tienen puntos de fusión mucho más elevados que redes iónicas. Entonces, la idea aquí es que no podemos
establecer que un tipo de enlace sea más fuerte que el otro y que eso se va a cumplir siempre. Por ejemplo, todos conocemos la parafina porque en algún momento hemos utilizado una vela o la hemos visto, la hemos tenido cerca. Y de la experiencia usted sabe que la parafina se funde fácilmente cuando la vela está ardiendo, o sea, no son temperaturas demasiado elevadas. Y cuando se pregunta qué tipo de enlace hay allí, entonces ya no aplicaría eso de que el covalente es más fuerte y los puntos de fusión son elevados, etc. Así que esa es una primera observación válida. Existen redes de sustancias covalentes, sustancias iónicas y metálicas. Y que no se puede generalizar qué tipo de enlace es más fuerte que el otro. El otro término que Alexandra decía de la definición de que fuerza eléctrica mediada por la ley de Coulomb. Si nosotros queremos conocer, y fíjense que aquí hay dos términos importantes, ¿eh? Fuerza y energía. Con la ley de Coulomb determinamos fuerza, que tiene su unidad característica. ¿Cuál es la unidad de fuerza? Newtons. Newtons. Sin embargo, cuando hablamos de la fuerza de los enlaces, nosotros podemos encontrar esos valores en tablas de energía de enlace. Si usted mira en el libro o en un buscador y pone energía de enlace, ahí va a encontrar valores de energía, por ejemplo, de un enlace carbono-carbono, carbono-hidrógeno, hidrógeno-hidrógeno, hidrógeno-oxígeno. Un enlace doble que mencionaban también en las ideas, un enlace doble carbono-carbono, carbono-oxígeno. Entonces usted solamente mirando ese registro de energías de enlace, ya podemos dimensionar con qué facilidad ocurrirá la ruptura de uno de esos enlaces. En el caso particular de la molécula de nitrógeno, el mayor componente del aire, esos dos átomos de nitrógeno forman un enlace triple. La energía de ese enlace triple, por lo tanto, va a ser un valor elevado. Y eso le va a conferir estabilidad como molécula. Y hemos dicho que en química la estabilidad está asociada con la reactividad. Si es muy estable, la reactividad es baja. Entonces, el nitrógeno del aire exhibe esas características debido a la formación de ese enlace triple. Muy bien, continuamos. Yacibet. Bueno, yo tenía pensado que afinidad, la afinidad y la atracción eran lo mismo, pero en el texto decía que a la unión de los elementos para formar el compuesto se le llama afinidad y no atracción, pues, y pensaba yo que era atracción, pensaba que era lo mismo, pues, y veía en el texto que no es lo mismo. O sea, el tema de las afinidades químicas se utilizó en algún momento, ¿no? Por eso que yo encuentro que es relevante, antes de iniciar cualquier tema, hacer un pequeño análisis histórico
de cómo se llegó a establecer lo que hoy conocemos, o cómo se intentó llamar en algún momento. Y creo que en este curso hay algunos aspectos que ustedes deben ya tener apropiados, como el hecho relevante de las moléculas. Cuando se habla de enlace, y por alguna razón, siempre se piensa en moléculas, moléculas y moléculas. Y se olvida que hay iones y que hay átomos. Entonces, si vemos una estructura, un dibujo, y vemos representado átomos, entonces sería inconsistente decir, es que las moléculas allí, entonces hay una tendencia a llamar a todo molécula en química. Moléculas y compuestos. Sí, porque ese compuesto, aunque no sea compuesto. Y hay otra tendencia a llamar, esa sustancia. En otros países, sustancia se denomina a lo que nosotros llamamos aquí estos marshmallows, eso que calientas y es pura azúcar. Malvavisco, profe. Eso sí, los malvaviscos. Entonces, y a eso le llaman sustancia, y andan por la calle vendiendo sustancia. Entonces, para nosotros en química, nada que ver con esa palabra. Y cuando no sabemos qué decir, que, esa sustancia, que la madera es una sustancia, el arroz, el aceite, no, desde el punto de vista químico no pueden ser sustancias, porque son mezclas. Y en química, para nosotros solo existen las sustancias y las mezclas. Y para que algo sea sustancia, debe tener una fórmula donde combina los 118 átomos de la tabla periódica. Si no lo puedes representar de esa manera, entonces no puedes decir que es sustancia. Como si te caen los macarrones, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de los macarrones? Por supuesto que no, tienen muchas cosas en su composición. Entonces, ese lenguaje tenemos que ir afinándolo. Y con el enlace, pues pasa algo similar. Si hablamos de la fuerza, sí, la fuerza de atracción electrostática, que puede ser, ya hemos dicho, de atracción o de repulsión. Fíjense algo muy interesante. Para que ocurra o se forme un enlace, ¿cuáles son las partículas que se enlazan? Los iones. A ver, ustedes ya lo dijeron cuando empezaron a hablar y hablaron de los Lewis y los puntos, etcétera. ¿Qué es lo que representan con esos dibujitos de Lewis? Los electrones. Los electrones. Electrones de valencia. Los electrones de valencia. Entonces usted pone un puntito y en el átomo vecino pone otro puntito y usted dice, se acercan y se unen. Y ahí permanecen felices forever and ever. Pero fíjate que estamos diciendo que son dos partículas con la misma carga. ¿Y qué se debe producir allí? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. 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 Entonces, eso sería algo que, bueno, yo creo que nadie lo mencionó, pero que debiera llamar la atención, ¿no? O sea, como si nosotros sabemos que cargas opuestas se atraen, iguales se repelen. Entonces, ¿por qué ocurre el enlace? Si se están acercando, aproximando, uniendo. Por las fuerzas intermoleculares. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. Nayeli, pero fíjate, nuevamente, hablamos de fuerzas intermoleculares, pero aquí estamos hablando de la unión entre dos electrones. Las fuerzas intermoleculares ocurren entre dos moléculas. Y aquí estamos hablando de un enlace. Para aclarar, Nayeli, la fuerza. Nosotros hablamos en química de los enlaces para referirnos a un tipo de interacción.
y de las fuerzas intermoleculares para referirnos a otro tipo de interacción. En el caso del enlace químico, estamos hablando de energías de enlace expresadas en kilojoule por mol, muy elevado. En el caso de las fuerzas intermoleculares, estamos hablando de fuerzas entre especies vecinas. ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir que el enlace es interno y las fuerzas intermoleculares son externas porque tienen que ver con el resto del entorno. Aquí estamos hablando de la unión. Y también en la tabla, yo no sé si en su tabla periódica, bueno, a lo mejor no va a aparecer eso, pero si nosotros queremos conocer cuál es la distancia que hay entre esos átomos que se acercan unos a otros, o esos iones, o esas moléculas, para formar un enlace, hay valores de longitudes de enlace que están tabuladas también. Si usted quiere saber cuál es la longitud de un enlace carbono-carbono, carbono-hidrógeno, hidrógeno-hidrógeno, oxígeno-oxígeno. Si usted quiere saber cuál es la longitud de un enlace sencillo, simple, uno doble, uno triple, también puede buscar tablas de longitudes de enlace y ahí se va a dar cuenta. Claro que son longitudes, como ya debemos identificar, que están en unidades pequeñas, ¿no? Del orden del Armstrong o de picómetro. Entonces aquí el punto que estaba yo resaltando es a qué distancia se forma ese enlace para que no haya repulsión y predomine la atracción. Entonces aquí es muy importante y por eso lo he venido repitiendo en las clases. El núcleo de ambos átomos sigue estando allí. Cuando un átomo se aproxima a otro, viene el núcleo de cada átomo. Entonces, ese núcleo positivo tiene interacción electrostática con sus electrones y ahora con ese electrón que está allí formando el enlace. Entonces tenemos interacciones electrostáticas de atracción del núcleo por esos electrones, fuerzas de atracción, y tenemos también de repulsión entre los propios electrones. Así que es en el fondo una combinación donde debe predominar la atracción, si no, no se formaría el enlace. Entonces, hasta aquí existe una energía de enlace que está tabulada y podemos conocerla. Existe una longitud de enlace que también está tabulada y podemos conocerla. Cuando usted le enseñaron a hacer representaciones de enlace, también era con esferitas, ¿no? O con el propio símbolo del elemento. Cualquiera de las dos. Una esfera y adentro estaba el símbolo del elemento y entonces las unía o las acercaba. O simplemente ponías el símbolo del elemento y los puntitos y lo acercabas al otro y decías, y aquí en el medio están los electrones que forman el enlace. Los electrones de valencia, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema con esa representación? Que se nos perdió el núcleo. Entonces, cuando hacemos el análisis, solo estamos enfocados en los electrones de valencia, en los electrones. Y el núcleo no importa. Acerca un electrón al otro y la otra interacción se pierde. Entonces, esa representación no es que esté incorrecta, pero tiene una limitación, porque me obliga a explicar solo el fenómeno con los electrones de valencia. Ahora, cuando esos átomos se acercan a una distancia específica que hemos denominado la longitud de enlace, cuando usted lo representa en un dibujo, usted puede pensar en este momento varias cosas, porque en los libros aparece así. Y que aquí está el átomo y el otro se acerca aquí. Otro puede decir, no, es que ellos se tocan y se encuentran.
Y otro dice, no, es que ellos realmente se unen en una zona allí. Entonces la pregunta sería, en la representación que pongo, ¿los pongo muy cerquita pero sin tocarse? ¿O los pongo apenas tocándose? ¿O los pongo tocándose pero uno está encima del otro, indicando que allí es donde ocurre el enlace, que esa es la zona donde se forma el enlace? ¿Se entiende lo que estoy describiendo? O sea, ahora no estamos dibujando nada, solo estamos mirando los modelos que yo imagino que usted debe tener en la cabeza. Entonces, eso también tiene sentido preguntárselo, ¿no? O sea, si se acercan, ¿cuántos se acercan? Y cuando lo dibujo, tiene que haber una zona donde ocurre el enlace. Y en química, esa zona donde ocurre un enlace tiene un nombre. Donde ocurre esa superposición de... recuerden que estamos hablando de una densidad electrónica, no del puntito del electrón, ¿no? Y esa zona de enlace es donde ocurre en química lo que llamamos el traslape, no sé si han oído esa palabra, o el solapamiento de esas nubes electrónicas. Entonces, fíjense que con el modelo cuántico ya cambia un poco la idea que puedes tener de los puntitos de Lewis. Los puntitos de Lewis, en su momento, intentaron explicar la formación de un enlace covalente, pero esa fue de las primeras representaciones. Hoy nosotros estudiamos el modelo cuántico y lo que entendemos es que hay orbitales. Ya hemos visto cuáles son las formas de esos orbitales, que hay esférico, que hay otro que tiene forma de lóbulo, y que tienen una orientación en el espacio que está dada por uno de los números cuánticos y tienen una forma también. Entonces, eso es muy distinto a los puntitos de Lewis. Es que un puntito aquí, un puntito acá, y después los agarro y los remarco los encierro en un círculo y ahí se formó el enlace. Esa no es la imagen actual del enlace, por lo que les acabo de mencionar. Entonces, pensemos en el átomo de hidrógeno, el más sencillo. ¿Qué forma tienen los orbitales donde se encuentra el único electrón del átomo de hidrógeno? Tiene forma circular. ¿Verdad? Tiene forma circular, esférica. Entonces, ahora estamos hablando de que un átomo de hidrógeno se acerca a otro átomo de hidrógeno y se aproximan. Cuando forman la molécula de hidrógeno, esa zona de contacto, zona de enlace, es donde ocurre ese solapamiento o ese traslape de los orbitales. Y eso es lo que entendemos por el enlace. El modelo. Recuerden que aquí hemos partido del hecho de que los átomos se enlazan o se unen. Eso es lo que existe en la naturaleza. Lo que nosotros deseamos estudiar en el curso es cuál es el modelo científico que explica por qué esos átomos se enlazan o se unen. Y la palabra ya alguien la mencionó mientras se refería, contaba sus ideas previas. Muy bien, seguimos, Reggie. Buen día, Horacio. Yo anoté el enlace dice que una fuerza está en núcleos atómicos y electrones de valencia. Sabía que era de electrones de valencia, pero no recordaba que era entre núcleos atómicos. Me llama la atención que los primeros atómicos han sido
40 antes de Cristo, Leucipo, Demócrito y Epiro. Creo que Yo no le estoy escuchando con mucha claridad, Reggie. ¿Ustedes? Tampoco. Ah, no soy yo. Reggie, no te escuchamos muy claramente. bueno, no, que hablaba del enlace químico, anoté que es una fuerza eléctrica que se da entre núcleos atómicos y electrones de valencia, pero yo no recordaba que era entre núcleos atómicos, pero sí de electrones de valencia, para formar estructuras, dicen. Y también le mencioné sobre los primeros atomistas, que en la historia dice que fue 440 a.C., los cuales fueron Leucipo, Demócrito y Epiro, que por ahí sale los primeros conceptos de enlace químico, que son bastante interesantes por la época y cómo pensaban ellos. Allí en la lectura menciona algún tipo de representación del enlace o cómo se pensaba que era. ¿Lo recuerdan? ¿Llegaron a leer eso? ¿Cómo se representaba esa unión de un átomo con el otro? ¿O qué se imaginaba que había en el átomo que podía unir al otro, enganchar al otro? No, era donde había una figura que había algo como así. Estaba el oxígeno, el hidrógeno y había algo así entre ellos. O sea, fíjense que esos esfuerzos por representar las cosas no es fácil, ¿no? Dicen que era por una forma corpuscular y luego se entendió que era en algunos por fuente de hidrógenos y en otros por la formación de redes entre los cationes y, bueno, los iones. A ver, para lo que comenta Isaac, los puentes de hidrógeno formalmente no son enlaces, aunque se llaman enlaces de hidrógeno. Pueden, en algunos lados aparecen enlaces o puente. O sea, desde el punto de vista estricto de un enlace químico no es un enlace, porque la energía asociada a un puente de hidrógeno es mucho menor que la de un enlace químico. Aunque se siguen llamando enlaces y lo usan como sinónimo puentes de hidrógeno, pero es importante aclarar ese punto. Lo que hace que los puentes de hidrógeno en su conjunto o una red de puentes de hidrógeno, entonces ya es distinto. Muy bien. Joan, ¿qué anotaste? Compártenos, por favor. Anoté que no desconocía sobre que a través de la red metálica los iones, los electrones se movían libremente. Eso no lo sabía. Ok, ustedes bueno, es muy extraño que cada vez yo pregunte eso porque se me olvida que tal vez no han estado en un laboratorio, pero han visto que los metales brillan, ¿no? Eso lo hemos visto todos. Y esa es una propiedad de los metales. Mientras no está expuesto ni a la humedad ni a factores ambientales y que se oxide, ¿no? Porque al menos en nuestro país eso pasa con mucha frecuencia. Y luego vemos esa superficie opaca porque se comienza a formar ahí una película de óxido. Pero en el caso que sea un metal, reconocemos que tienen brillo y se llama así mismo brillo metálico. Entonces, esa propiedad del brillo, y si usted lo mueve contra la luz, usted nota. Entonces, es interesante en ese sentido de que el modelo del enlace metálico, el modelo ¿llegaron a leer cómo se llama el modelo del enlace metálico? El fin de semana tengo actividad en la iglesia. No. ¿Recuerdan? ¿Lo leyeron?
El mudo. ¿Lo vieron? El modelo. Profesor, es la unión de cationes. La unión de cationes. Sí, eso es parte del modelo, pero el mismo nombre del modelo. El modelo tiene, o sea, Teoría de bandas. Teoría de bandas. Entonces, ese modelo nos ayuda a, porque cuando uno ve un metal, les voy a hablar pensando como ustedes. O sea, si yo veo un metal y yo digo cobre, el cobre metálico y tiene átomos de cobre. Y después pensaría, bueno, ¿y cómo se unen los átomos de cobre si son puros átomos de cobre? Porque en la definición, si mi definición de enlace es que la unión de dos átomos iguales o diferentes, entonces, bueno, ¿y cómo se une el cobre al cobre? Si yo lo comparo con el hidrógeno, digo, el hidrógeno con el hidrógeno se unen y forman hidrógeno molecular, H2, ¿cierto? Eso nos hace sentido, es lógico. Pero si yo digo cobre y cobre, que no da cobre 2, ¿no? No da cobre molecular ni diatómico. Entonces, ¿cómo están enlazados esos átomos de cobre? El modelo científico lo que intenta explicar es justamente uno de los aspectos que mencionó el compañero Joan, o sea, cómo esos electrones se mueven libremente. ¿Significará eso que cuando yo estoy viendo un metal sobre su superficie, el aspecto de brillo que se muestra se debe a ese flujo de electrones? Porque si solo hay átomos de cobre, van a existir núcleos del cobre con los protones y los electrones se van a estar moviendo entre esos núcleos positivos. Ese movimiento entre esos núcleos, como hacía Yacibel hace un rato para indicarte que había algo así. O sea, si los electrones se están moviendo entre los átomos, este movimiento así siempre lo asociamos como al mar, ¿no? A las olas, a las ondas del mar. Entonces, ese modelo se denomina también, se conoce como el modelo del mar de electrones. O sea, los núcleos de cobre ordenados y los electrones moviéndose. O sea, que en el fondo, los electrones no le pertenecen a un solo núcleo, sino que le pertenecen a todos, como si se movieran de esa forma entre los núcleos. Claro, esto que le estoy contando es totalmente cualitativo, ¿no? Descriptivo. Cada modelo tiene un sustento para poder finalmente explicar las propiedades. Cuando nosotros conocemos los enlaces que tienen los materiales, ya pensando en la aplicación, va a estar en función de esa energía. O sea, no vamos a utilizar un compuesto que es quebradizo si nosotros pensamos en la resistencia de una estructura. No tendría sentido hacer ese tipo de cosas porque iría en contra de la ciencia. Pensar que, entonces, en el mundo de la ciencia de los materiales, y hoy que tenemos materiales de todo tipo, nanomateriales y estructuras también,
pensadas en función de esas propiedades. Entonces, conocer los enlaces que están presentes es fundamental al momento de una aplicación. Si no, una estructura puede ceder por diversos factores: temperatura, humedad, resistencia del material, o sea, todas estas propiedades que nosotros conocemos de los metales, que estudiamos en un inicio, ¿no? En el repaso, que son dúctiles, que son maleables, que es esto, que aquello. Entonces, aquí estamos viendo ahora internamente a qué se deben esas propiedades de esos materiales. Muy bien, entonces ya estamos en la hora para los que se van a biología. Y continuaremos entonces con este tema de enlace químico. Allí en la plataforma le coloqué una formativa de tabla periódica para que siga su entrenamiento con miras al parcial de la próxima semana. La próxima semana ustedes me dirán si el parcial lo prefieren el lunes o el viernes. No me lo tienen que contestar ya. Listo, pues entonces los que se van a biología pueden irse para que no lleguen tarde y esperamos a John, si es que no ha entrado ya.